Me llamo Hugo Sonnenschein. Soy catedrático de Economía en la Universidad de Chicago, presidente emérito de la universidad, y es un día muy bonito para mí. Profesor, ¿qué significado tiene este premio para usted y cómo lo valora? Bueno, es un gran honor haber sido reconocido por la Fundación BBVA. Y habían seleccionado a gente maravillosa en el pasado, y uno, por tanto, solo puede sentirse extraordinariamente satisfecho al poderse unir a ese grupo. En economía el año pasado otorgaron este premio a Jean Tirole, buen amigo mío. Y de veras que supone un placer especial poder compartir este premio con Andreu Mascolell, antiguo alumno mío en la Universidad de Minnesota, un buen amigo y una persona por quien siento un enorme respeto, y el mero hecho de estar emparejado con él de esta forma es un sueño. Una parte significativa por la que este premio significa tanto para mí es la larga asociación que he tenido con España, principalmente gracias a mis antiguos alumnos y el papel que han desempeñado en mi economía, así como el papel que han desempeñado en mi vida. Mis viajes a Barcelona, Madrid, Bilbao, conociendo a Andreu Mascolell, con quien comparto este honor, así como otros muchísimos economistas españoles excepcionales de los que he aprendido o a quienes he tenido el gran placer de enseñar, como Salvador Barberá, Javier Ruiz Castillo, Isabel Fradera. Es una lista muy larga y realmente no puedo empezarla porque es interminable, y seguro que me faltaría alguno. Pero hay tantos buenos amigos y economistas excepcionales que han supuesto una parte tan importante de mi vida que, como les dije antes, forman parte de cómo aprendí. ¿Cómo ve este premio dentro del contexto de la economía como disciplina? Bueno, los modelos generales de equilibrio son en realidad la piedra angular de la teoría básica del valor que usamos los economistas. Y lo que quiero decir con la teoría del valor es que este es el modelo utilizado para explicar el por qué los bienes de consumo o servicios tienen los precios que tienen, o el por qué el precio de los servicios se calcula como se calcula. Y así ha sido el modelo en el que uno siempre se ha basado. El trabajo que hice fue una continuación del que hicieron en los años 50 Arrow, Debreu o Lionel McKenzie, y siempre ha sido así. Uno se basa en aquellos predecesores que hubo antes. Parte de ese trabajo, de hecho el trabajo de Arrow y Debreu, tuvo lugar en la Universidad de Chicago. Participé a la hora de establecer las posibilidades y las limitaciones de este modelo de trabajo que los economistas siempre utilizamos. Por tanto, el modelo es clave, es fundamental. Pero es un modelo bastante imperfecto. Es un modelo que todavía no está bien desarrollado y que con el tiempo los que vayan llegando lo irán mejorando. Cuando hablo con los alumnos les explico que este es el modelo de trabajo del que hablamos. De hecho, esto es lo que estaré enseñando mañana. Que este es el modelo que se explica cuando se fija un impuesto. ¿Cómo cambiarán los precios de los bienes como respuesta a ello? ¿Cómo se modificará el bienestar? Si hay progreso tecnológico en la economía, es lo que explica los efectos sobre el bienestar. Y por tanto se usa bastante en las ciencias económicas. Mi trabajo y el del profesor Mascolell se enfocaba sobre todo en la estructura matemática de estos modelos.
Mi propia contribución busca explicar que había una mayor complejidad en estos modelos. Como algunos pensaron que era el caso, que uno tiene límites en estos modelos si no se realizan suposiciones específicas sobre las preferencias, sobre la tecnología que había disponible para la sociedad. Mi trabajo a veces es interpretado como que todo vale, que todo es posible. Y preferiría pensar en ello como decir que para poder comprender de verdad lo que está sucediendo, hay que comprender más allá de la teoría de lo muy limitado. El jurado ha resaltado su contribución a la teoría del equilibrio general. En su opinión, ¿de qué manera contribuye esta teoría de la comprensión del funcionamiento de la economía como sistema? Bueno, la teoría del equilibrio general en realidad es la explicación de cómo se determinan los precios según la tecnología del gusto o la preferencia y la distribución de la riqueza. Y para poder obtener una precisa explicación y poderlo entender bien, es un logro significativo logrado por las ciencias económicas que, como dije antes, empezó en su modelo moderno en los años 50 y este modelo de trabajo es precisamente eso, es lo que se ve en toda la economía. Es lo que se le ha enseñado a los economistas, sobre todo a nivel universitario, como parte central de su educación. Una vez más, parte de lo que me gustaría enfatizarles es que no es una obra ya terminada. Nuestro trabajo combinado, que clarificó materias técnicas que mostraban con exactitud hasta dónde podía llegar el modelo de Arrow y de Breu, nos ayudó a utilizar el modelo, nos ayudó a comprender lo que era posible hacer con él, pero no cabe duda alguna de que si uno mira las crisis económicas actuales, está claro que habrá formas nuevas de calcular cómo se forma el valor. De hecho, el premio a Jean Tigard el año pasado cubre parte de estas nuevas formas o materias de información asimétrica. Por tanto, podemos decir que todo este trabajo está en vías de desarrollo. Es muy emocionante. Por lo que respecta a su trabajo sobre la demanda agregada, ¿qué influencia ha tenido su labor en el trabajo de otros? Mi obra sobre demanda agregada es probablemente la labor por la que más se me conoce. Ya desde mi juventud me mostré como un ser atrevido. Y dentro de este atrevimiento manifesté que aunque había muchas restricciones en el mundo de un solo consumidor, si mirábamos a situaciones reales en las que había una economía con muchos consumidores, entonces el temor a que los agentes fueran racionales y escogieran la mejor oferta que se podía permitir tenía relativamente pocas implicaciones para la estructura general de la demanda. Esto llevó muchas agallas a la hora de poderlo imaginar. Mi primera prueba de ello fue vista como extraña en los líderes del sector que lo consideraron como algo atroz. Fue seguido por un artículo maravilloso escrito por Gerard Debreu, que demostró sustancialmente lo que había hecho, y antes de Debreu, un artículo de Ralph Pantel, que juntos, tanto el trabajo de Debreu como el de Pantel, verdaderamente terminaron este problema. Hubo cosas que se añadieron, todos hicieron sus aportaciones,
Pero esa fuerte conjetura, esa de alguna manera escandalosa conjetura, originó maravillosos artículos de otros. Y en realidad ayudó a aclarar la estructura de la demanda y de la economía de mercado. Usted preguntó sobre la demanda agregada y de hecho esta es la labor por la que más se me conoce. Como estudiante universitario me enseñaron mucho sobre la teoría de las funciones de la demanda individual. Y esta es la teoría que heredamos de Samuelson y de Hicks. Esta fue la gran obra al principio del siglo XIX y a mediados del mismo. Y era muy importante porque nos ayudaba a entender la forma en que los agentes económicos racionales reaccionarían ante los cambios de los precios. Cómo la demanda cambiaba si los precios cambiaban. Y esta fue la teoría básica que nos enseñaron. Y ante la falta de una mejor forma de hacer las cosas, continuamos haciendo uso de la misma teoría en situaciones con un mayor número de consumidores y fabricantes. Y aunque ello era evidentemente un tanto erróneo, creo que no reconocimos ni comprendimos lo errónea que fue esa especificación. Era, digamos, como el orgullo desmesurado de una persona joven con pocos conocimientos y que va a afrontar un problema. Y mi primera forma de afrontarlo fue que todas las condiciones especiales estructurales, cuando solo hay una persona, simplemente desaparecen. Cuando hay mucha gente, cuando uno está tratando con una economía de verdad, una economía real, con muchos consumidores, con muchas empresas, cuando la distribución de los ingresos importa y cuando la cantidad de bienes de consumo o servicios que la gente tiene al principio importan, y ahí fui capaz de introducir una burda demostración que de hecho, cuando uno mira bien a una situación donde había muchos agentes económicos, la verdadera situación es que todas las restricciones que se nos había dicho y que ingenuamente creímos que seguirían, simplemente desaparecieron. De hecho, creo que fue Andreu Mascolell quien le dio nombre a este "todo puede pasar" muchos años después. Así que ahí pueden ver otro lazo entre nosotros. Creo que hubo mucho de ingenuidad. Fue un paso dado por una persona joven. Que tuvo mucho éxito y que Ralph Pantel demostró de manera considerable. Un maravilloso economista argentino formado en Yale que murió joven y luego a su vez fue mejorado considerablemente por Gerard Debreu, amigo íntimo de Andreu Mascolell y mío. Pero lo que imaginé es que sería demostrado de forma bastante correcta. Mi extraña demostración fue mejorada e imagino que más que los otros trabajos que he realizado, fue esa labor la que llevó un poco más de humildad a los economistas. Entendiendo que lo que uno sobre todo tiene que saber son las preferencias, específicamente lo que era la tecnología, específicamente la distribución de la riqueza a la hora de entender la demanda agregada de la economía de forma adecuada. Muy divertido, muy divertido. ¿Cree que su obra desempeña una influencia real en la vida diaria? Bueno, Keynes solía decir que aunque la gente puede que no se dé cuenta de ello, pero acaba siendo esclava de algún pobre economista.
La economía importa, los modelos económicos importan mucho en la política. No se trata de un juego en el que uno deba ser inteligente. Se trata de un juego de implicaciones muy importante. Nuestra teoría es que cuando son buenas o cuando se toman en serio, y ha sido un gran honor haber participado en trabajos con aplicaciones muy reales y serias. La naturaleza de este trabajo, la teoría del equilibrio general, es tal que influencia su omnipotencia y en alguna manera la gente lo entiende rápidamente, y que la manera en que los precios se determinan es bastante complicada, tanto que mi demanda de automóviles depende no solamente del precio del automóvil, sino del coste de la gasolina que necesito para hacerle funcionar. También depende de mis ingresos. Y cuando uno une todas estas fuerzas económicas con mucha gente, uno puede comprender mejor lo que determina el valor. Es algo sutil y profundo que nos ayuda a comprender lo que en realidad está sucediendo en el mundo. Y la segunda parte de esta pregunta es que, en términos generales, ¿cree que la labor de los teóricos tiene un impacto lo suficientemente fuerte en la economía práctica? Todos los que seriamente quieren encarar el tema de cómo el descubrimiento de unos minerales en el país, la decisión de fijar un impuesto a algún bien de consumo o servicio, un cambio en la tecnología, cualquiera que seriamente quiera investigar cómo quedaría afectada a la gente por estos cambios individuales, tiene que luchar a brazo partido con la enorme dependencia que existe en una economía competitiva, y lo hacen por medio de este modelo. Eso es todo en cuanto a las preguntas. Digamos que ahora tiene usted la palabra si desea añadir algo más. Hace poco que me he enterado de la noticia de este premio, que tanto significa para mí. Una de las más gratas experiencias que el profesor Mascolel y yo compartimos es que después de nuestra labor fundacional, que ambos realizamos en una edad relativamente joven, es que los dos tuvimos tiempo para, de otra manera, devolverle a las instituciones que hicieron posible nuestra labor. Así que ambos nos interesamos mucho a la hora de dirigir, ir a ayudar y apoyar a las universidades a ser fuertes, a ser el mejor lugar para los jóvenes estudiantes. Así que además de que hemos hecho un trabajo similar y que nuestros caminos se han cruzado en otros entornos, también tenemos este otro atributo que creo que en esta ocasión es muy importante. Déjenme explicarles en breve la importancia que tiene este premio y lo que significa para mí. Antes que nada, soy consciente de que la Fundación BBVA otorga estos premios en una serie de áreas que significan mucho para la condición humana, y estoy seguro de que cuando contemplaban las áreas que merecían estos premios, lo pensaron con mucho detenimiento. Y por supuesto que estoy encantado con que hayan incluido el premio de economía en este grupo. Es importante para mí aclarar que la economía de veras importa. Y llegar a comprenderla bien. Quizá no siempre la entendamos bien, pero los desafíos son enormes. No se nos debería hacer responsables cuando hay un fracaso económico.
Y como economistas no se nos debería hacer responsables de toda la gloria que conlleva cuando la economía va bien. Pero para mí está muy claro que un buen entendimiento del sistema económico, un entendimiento acertado e inteligente del sistema económico, es una parte clave de una sociedad que puede darle a su gente una vida buena, una vida mejor. Y por eso hacemos la economía. Lo hacemos porque creemos que un mejor entendimiento de los temas económicos es importante para la política económica, y personalmente estoy muy satisfecho por haber contribuido modestamente a ello.